Normalmente se confunden los términos autoconcepto, autoconocimiento, identidad, autoimagen y autoconfianza, como si fueran todos lo mismo y como si todos fueran sustituibles por la palabra autoestima. Estos aspectos que están tan relacionados y son tan cercanos que parecen funcionar de la misma manera y ser la misma cosa. Sin embargo, es conveniente que aclaremos que no lo son. En realidad, todos ellos son aspectos que tienen que ver con la percepción que tenemos cada uno de nosotros mismos. Muchas veces se habla de la autoestima como la base de una personalidad saludable y de la necesidad de conocerse a sí mismo. En otras palabras, parece que uno debe saber quién es y estimarse. Y si bien es cierto, hay un detalle que no se había contemplado, y este detalle es que todo cambia. Para poder tener un mejor entendimiento de este concepto, te voy a hablar acerca de unos temas que de seguro pueden ser de tu interés. Comencemos con la palabra confianza, la cual la RAE la define de diferentes maneras. Como número 1 tenemos que es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. La segunda definición es la seguridad que alguien tiene en sí mismo. Como tercera, tenemos que es la presunción y la vana opinión de sí mismo. Y por último, y a lo mejor una definición un poco más certera, es el ánimo, el aliento o el vigor que nosotros tenemos para poder obrar. Ante estas definiciones, yo te quiero invitar a que hagamos la siguiente analogía. No sé si un árbol duda, creo que simplemente crece, y el árbol tiende hacia la luz. Los árboles no necesitan tener esperanza en que al día siguiente saldrá el sol y le transmitirá energía para que pueda crecer. Tal vez se quede sin agua, pero no se preocupa mucho por ello. Solo crece hacia la luz y trata de obtener el alimento que sus raíces necesitan. En realidad, los seres humanos somos parecidos. Buscamos la luz y nos nutrimos de aquellas cosas que tienen valor para nosotros. Lo que pasa es que a veces confundimos los fuegos artificiales con la luz del sol y las porquerías que podemos consumir con los nutrientes que en verdad necesitamos. Es de esta manera donde entra el autoconocimiento, que puede dar luz y que puede nutrir nuestra vida. Y sobre todo, permite que nos contestemos aquellas preguntas que no solemos hacernos y menos respondernos. El autoconocimiento responde a la pregunta de quién soy. Se trata de aquellas partes de ti que te identifican como persona, ya sean tus virtudes y tus defectos, tus puntos fuertes y tus puntos débiles, tus limitaciones y aquellas cosas en las que eres excepcionalmente bueno. El autoconocimiento como tal es la base de la autoestima, porque se encuentra dentro de una serie de conceptos que forman parte de la misma, como por ejemplo la autoaceptación, el autorrespeto y la autoevaluación. Estos conceptos se engloban dentro de lo que se conocería como una autoestima plena, y para ello es necesario que la persona controle y ponga en práctica cada uno de esos conceptos de manera positiva, es decir, que tengan un buen autoconcepto y una buena autoevaluación de sí mismos. La base de este grupo de conceptos es un buen autoconocimiento. Si yo empiezo a conocerme a mí mismo y empiezo a conocer aquellas partes de mí que antes no conocía, estaré por el buen camino para llegar a una sana autoestima. En otras palabras, el autoconocimiento es un proceso reflexivo por el cual la persona adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades y características. Es el estudio personal de sí mismo en el que se intentan analizar los aspectos tanto positivos como negativos y que resultan vitales para el desarrollo integral de la persona. Los individuos con un autoconocimiento adecuado están mejor preparados para enfrentar situaciones difíciles, son más creativos en la planificación de su propio camino, tienen mayor posibilidad de alcanzar el éxito, son más ambiciosos en cuanto a lo que esperan de la vida, pueden establecer relaciones más profundas y enriquecedoras con otras personas, son más respetuosos de la diversidad
debido a que ellos mismos se aceptan y sobre todo esto les permite que puedan aceptar a los demás. El siguiente concepto del que hablaremos es la autoconfianza. Y me gustaría que comprendas que la confianza es un músculo que nosotros vamos a entrenar día con día. En muchas ocasiones, es normal que nosotros pongamos a los demás por delante de nuestras propias prioridades, como por ejemplo nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros jefes, nuestros colegas e incluso nuestros compañeros de trabajo. Lo que sucede con esto es que de repente nuestras necesidades van quedando en un segundo plano hasta que un día sucede algo que te enfrenta con la realidad y de repente nos damos cuenta cuando miramos nuestro alrededor y sobre todo si somos capaces de ver el reflejo que muestra el espejo, que nos hemos olvidado de cuidarnos y de darnos importancia hasta el punto donde nos hemos podido acostumbrar y creer que nosotros somos en función de lo que opinen los demás. Y se nos olvida esa frase donde se nos indica que cada persona es única y puede vivir en plenitud. Los seres humanos somos sociales, es decir, necesitamos de las relaciones con los demás. Sin embargo, esto no implica que todas las personas que nos rodean nos tengan que caer bien o que podamos funcionar bien con esas personas. Y mucho menos, esto debería ser una razón por la cual nosotros nos tengamos que adaptar para que les gustemos a los demás. Y de esta manera crear una falsa afinidad. En lo profesional, déjame decirte que tú eres tu jefe y vas a seguirlo siendo para siempre. Tú decides qué aguantas y qué no, cómo te tratas y cómo te retribuyes. En lo personal, te puedo decir que eres la única persona que te va a acompañar hasta el final de tus días. Velo así, eres el amor de tu vida y tú eres el único que puede decidir qué también te quieres sentir y qué también te quieres cuidar, entre otros. Incluye valoraciones de todos los parámetros que son relevantes para la persona, desde la apariencia física hasta las habilidades que le permiten desempeñarse en algún trabajo. Y por lo general se destacan dos características esenciales en el autoconcepto. La primera de ellas es que no es algo innato, es decir, no se nace con esto, sino que se va formando con la experiencia y la imagen proyectada en las otras personas. La segunda característica es que es dinámico, ya que puede modificarse con nuevos datos provenientes de una nueva reinterpretación de la propia personalidad o de los juicios externos. Además, como condición dinámica, el autoconcepto se va retroalimentando ya sea de forma positiva o negativa por el entorno social, siendo determinante las opiniones o valoraciones de las personas significativas. Debido a esto, puede sonarte con mucho sentido que las opiniones de las personas que estén más cercanas a nosotros nos motiven para seguir adelante o por el contrario, al no contar con su aprobación, nuestros planes se puedan frustrar. Después de haber hablado de la confianza, podemos hablar acerca del autoconcepto. El autoconcepto es la imagen que cada persona tiene de sí misma, así como la capacidad de autorreconocerse. Es el resultado de un gran número de elementos tales como la apariencia física, nuestras capacidades, nuestra historia, nuestro contexto familiar, nuestros éxitos y fracasos. El siguiente término que veremos es la autoestima, la cual responde a la pregunta de cómo soy y cuánto valgo. Ya hace referencia a la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos y al amor propio que nosotros nos damos. Es importante que entiendas que no puede existir una autoestima sana si no cumplimos con todos los conceptos que te he mencionado anteriormente. Una persona con una sana autoestima será una persona capaz de expresar sus emociones al resto. Será alguien que es capaz de mantener relaciones íntimas con otras personas, aquella que es segura de sí misma, aquella que no tiene miedo a los cambios, que cuenta con tiempo libre para dedicarse,
sabrá ponerse metas realistas en su vida y sobre todo no se comparará con otras personas. En cambio, una persona con baja autoestima tendrá todas las características opuestas de las que te acabo de comentar. Es decir, será una persona que no tiene metas en su vida, es alguien que está inseguro, es alguien que le aterran los cambios y es alguien que considera que no es lo suficientemente valioso para poderse dedicar tiempo. Debido a esto, es importante que resaltemos la importancia de cuidar nuestra autoimagen. Es decir, tenemos que reconocer que nosotros mismos debemos de consentirnos y respetarnos como seres humanos para poder llegar a lograr ese nivel deseado de una autoestima sana. Para terminar, me gustaría comentarte 9 pautas que te pueden ser útiles para conseguir una sana autoestima en tu vida, si las pones en práctica diariamente. Deja de machacarte, es decir, deja de presionarte y de exigirte en exceso. Empieza a pensar en positivo, no te desgastes pensando en cosas catastróficas. Ponte metas realistas. Tú conoces tus limitaciones y sabes para lo que realmente eres bueno. No pierdas tiempo en compararte con los demás, porque tú no eres igual a ellos. Acéptate y perdónate porque todos cometemos errores. Hazte críticas constructivas acerca de ti mismo que te permitan poder dar los siguientes pasos hacia tus objetivos. Trátate con cariño y respeto porque si tú no lo haces, ¿por qué habrían de hacerlo los demás? Regálate tiempo para lo que quieras, especialmente si son para cosas productivas. Y sobre todo, como cereza del pastel, yo te recomiendo que cada noche antes de acostarte escribas 5 cosas positivas que te hayan pasado en este día, por más pequeñas que sean. ¿Por qué te comento esto? Porque nosotros somos expertos en sabotearnos el día nosotros mismos. Nos pueden pasar cosas increíbles, pero con un minuto de mala suerte que hayamos tenido, todo se echa a perder. Y no podemos dejar que eso nos pase. Como conclusión, te recuerdo que la autoestima es una de las cosas más importantes que conforman nuestra vida. Una autoestima sana equivale a una persona segura de sí misma con las ideas claras que afronta nuevos desafíos, que se respeta, pero sobre todo que respeta a los demás. Y sobre todo, te quiero recordar que tanto el autoconcepto como la autoestima y la autoaceptación son importantes para que nosotros lleguemos al autoconocimiento y que podamos fomentar las habilidades y potencialidades que nos ayudarán a vivir mejor con nosotros mismos y en una mejor sociedad. Esto es todo por la clase del día de hoy. Soy el Capitán Glenn y te recuerdo que al igual que yo, tú puedes ser un superhéroe este día.